Bienvenidos a una edición más de Centro Familiar Cristiano con los pastores Yendi y Mayrelis Phipps. Si te gustaría saber más de nuestro ministerio, visita nuestra página de web www.centrofamiliar.org. Como les dije, la religión separa al hombre, mas el propósito da vida. Y Dios nos creó y creó a todo el ser humano con un propósito. ¿Y cuál fue este propósito? ¿Cuál fue el propósito de la creación? ¿Cuál fue la razón por la que Dios dijo, vamos a crear este ser viviente? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es la razón principal por la que el hombre existe? Esta pregunta la encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26. Aquí encontramos la respuesta a la pregunta de por qué existo, de por qué el ser humano existe, de por qué fuimos creados, de por qué existimos y del por qué Dios decide crear al hombre. Y mire lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre la tierra, los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Esta declaración de Génesis 1:26 nos dice la razón, el por qué, the why we were created. Esta razón de Génesis 1:26 nos dice y establece claramente por qué tú y yo fuimos creados. Y las dos razones son, según Génesis 1:26 dice, Dios dijo, para que sean como Él, para que nosotros seamos como Dios, para que nosotros vamos a crear a los seres humanos para que sean como nosotros. O en otras palabras, otras versiones dicen, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La pregunta que tú te debes estar haciendo ahora mismo es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y todos sabemos, y la palabra de Dios dice, Dios es amor, eso lo sabemos, pero Dios es rey. Y Él gobierna el universo y todos los seres vivientes. Dios es el Dios supremo. Él es el creador. Él es que tiene controles. Él es quien gobierna el universo. Él es que está en control de todas las cosas. Él es el rey del universo. Él es el rey de la tierra. Él es el rey de todos los seres vivientes. Por ende, Él es el rey tuyo y mío. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para gobernar. Fuimos creados para ser príncipes en el gobierno de Dios. En la creación de Dios, Dios establece y dice, voy a crear al hombre para que sean como nosotros. ¿Cómo es Dios? Él es gobernador, Él es rey. Por tanto, como Él es rey, Él creó al ser humano para que sea un príncipe, para que tú seas una reina, para que tú seas un príncipe, para que tú gobiernes los seres vivientes, todos los demás seres vivientes que Él creó. Entonces Él dijo, yo voy a crear al hombre para que sea príncipe, yo voy a crear a la mujer para que sea reina, yo voy a crear al hombre para que gobierne la tierra. Porque Dios mismo, cuando creó al ser humano, Él dijo, yo lo puse para que gobernara. Es por eso que al ser humano, es por eso que a la mujer, al hombre y también a la suegra le gusta gobernar. Porque Dios puso esto ya en nosotros. El deseo de gobernar, el deseo de controlar, el deseo de manejar nuestros entornos, nuestras circunstancias. Por ende, ya está en nosotros este deseo, ya está en nosotros el anhelo de tener control. Es por eso que, mira, por más difícil que sea la vida, desde que tú naces, tú puedes ver que en un niño está el deseo de ser el jefe. En una niña está el deseo de ser, de controlar las cosas. Porque Dios puso eso en nosotros.
como príncipes y como gobernadores de la tierra. Dios dijo: voy a crearlo para que sean como yo, para que gobiernen la tierra, para que la dominen, para que la controlen. Entonces Dios nos puso el deseo en nosotros de anhelar esas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Todos conocemos la historia que pasó en el principio de Adán y Eva. Que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, y por ende, cuando ellos desobedecen a Dios, ellos se salen de la gracia, ellos se salen del reino que Dios había establecido, ellos se salen del gobierno de Dios y deciden a seguir o vivir de acuerdo a sus propios deseos. Y en el momento que el hombre decide alejarse de Dios, la decisión de desobediencia o de pecado que el hombre tomó, no solamente lo separó de Dios, sino que hizo que el hombre perdiera su reinado. Y cuando perdió su reinado, automáticamente, por haber obedecido a Satanás, él traspasó su gobierno al reino de las tinieblas. Es por eso que la Biblia dice bien claro que ahora Satanás es el príncipe de este mundo. Nosotros, los seres humanos, fue lo que Dios puso en esta tierra al crear la tierra, como los reyes, como los príncipes, como los gobernadores. Pero cuando decidimos de desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, en ese mismo instante nosotros nos hicimos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestros propios pecados, y traspasamos a Satanás nuestro reinado. Y ahora somos esclavos. Pasamos de ser príncipe a ser esclavos. Pasamos de ser gobernadores a ser esclavos. Ahora nosotros somos controlados por el gobierno de Satanás, por el reinado de Satanás. Y ya nosotros no tenemos control sobre nosotros mismos, porque dimos nuestra autoridad y nuestro reinado a Satanás al obedecerle. Si obedeces las leyes de Satanás, entonces vives en el reino y eres gobernado por Satanás. Todos nosotros fuimos llamados o fuimos creados para gobernar. ¿Y qué pasó con el ser humano? Que aunque el ser humano cayó de la gracia, se apartó del reino de Dios y perdió su poder y perdió su reino, en nosotros todavía está el anhelo de ser rey. En nosotros todavía está el deseo, nuestro espíritu todavía anhela controlar, gobernar. Es por eso que cuando usted ve injusticia, usted piensa en la justicia. Es por eso que cuando usted ve algo que está torcido, usted piensa y quiere enderezarlo. Es por eso que usted siempre, de cierta manera, en lo más íntimo de su ser, usted quiere hacer algo para mejorar las cosas, para mejorar su entorno, pero no solamente el suyo, sino el de las personas alrededor de usted, porque en usted está el anhelo de ser rey y de ser gobernador y de controlar las circunstancias y de mejorar el mundo como rey que fuimos creados. Pero perdimos el control. Mire, la palabra evangelio, lo que significa las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que Cristo trajo al mundo? Las buenas noticias que Cristo trajo al mundo fue de que nosotros habíamos perdido nuestro reino y que nosotros ahora estábamos siendo gobernados por el reinado de Satanás, por el gobierno de Satanás. Y Cristo aparece en escena con las buenas noticias, con el evangelio, y dice: arrepiéntanse, conviértanse, porque se está acercando el reino de los cielos. Lo que tú perdiste cuando Cristo aparece en escena es lo que estaba diciendo: lo que perdiste, lo que andas buscando, no es una religión. Yo tengo la respuesta a la
necesidad humana. Yo tengo la respuesta a lo que tú estás buscando. Yo tengo la respuesta al propósito, a lo que tú anhelas. Cuando Cristo aparece en escena, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, lo que tú estás buscando ha llegado a la tierra. Eso fue lo que Cristo vino a hacer al mundo. ¿Convertirse a qué? ¿Arrepentirse de qué? De la desobediencia, de haber desobedecido a Dios en el principio y ahora volver a Dios. Eso era lo que Jesucristo estaba diciendo. El reino de los cielos está cerca. El reino, lo que tú estabas buscando, el reino que tú perdiste una vez, hoy se ha llegado a la tierra, y desde ahora en adelante estamos preparándonos para recibir el reino que nos volverá a devolver nuestra majestad. El mensaje de Cristo fue: ven y te voy a devolver tu majestad, tu reinado. Cuando se establezca el reino de mi Padre, tú vas a tomar posesión otra vez como príncipe. Jesucristo lo que estaba diciendo: yo vine, y el mensaje de la Biblia, el mensaje de Cristo no es un mensaje de religión. No es un mensaje de separación. No es un mensaje de ponerle muchos rituales y prácticas, sino es el mensaje de devolvernos la esperanza, de devolvernos nuestro reino, de devolvernos lo que perdimos, de devolvernos y ponernos a una vez más en la posición que Dios estableció desde el principio. Entonces sí, el Evangelio es buena noticia. El Evangelio sí es buena noticia. ¿Por qué? Porque te está diciendo: lo que perdiste, tu posición de rey o de reina o de príncipe, lo puedes conseguir una vez más. Lo puedes volver a tomar tu posición al estado original en el que antes estabas. Puedes volver a ser gobernador. Puedes volver a ocupar el lugar de majestad que antes tenía. Eso es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es religión, no es separación. Por eso Jesucristo, cuando le dice a sus discípulos, o sus discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Mira lo que Él le dice en Mateo capítulo 6, verso 9 y 10. Él le dice: ustedes quieren aprender a orar. Todos los ciudadanos del reino deben de orar de esta manera. Toda persona que ha decidido aceptar las buenas noticias, el Evangelio, a Cristo en su vida, sus enseñanzas, sus instrucciones, debe orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro, Creador supremo, Rey, Señor, Gobernador del universo, del cielo, de la tierra, que sea siempre santo tu nombre. Usted se lo aprendió, decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santificado sea tu nombre. Que sea siempre santo tu reino, que venga tu reino pronto. Oye lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: oren de esta manera, oren que el reino de Dios venga pronto. Pero ¿por qué orar para que el reino de Dios venga pronto? Porque tan pronto venga el reino de Dios, tu posición de rey, tu posición de reina va a ser restituido. Entonces Jesucristo le dice: oren para que el reino de Dios se apresure, para que llegue pronto. Porque en el momento que llegue el reino de Dios, ya no vas a tener que buscar más propósito, ya no vas a tener que buscar más razón. ¿Por qué? Porque la razón y el propósito por el que fuiste creado va a ser restituido. Él le dice: ven, que venga tu reino pronto, que tu voluntad
que tu voluntad se cumpla aquí en la tierra como se cumple como se hace en el cielo. Entonces, el mensaje de Cristo no era un mensaje de religión. El mensaje de Cristo ha sido mal interpretado por muchas otras religiones allá afuera. Ellos lo ven como una enseñanza más o como leyes más que seguir, pero no era eso el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo era la respuesta y sigue siendo la respuesta a tu necesidad y a tu propósito. Jesucristo hablaba del reino. Jesucristo hablaba de la esperanza. El mensaje de Cristo, su asignación, su pasión, no se trataba de establecer una religión más, o ritos más, o más leyes para seguir, sino de reinstituir y devolverte a ti, a mí, a los seres humanos, nuestro reinado. Ese fue el mensaje de Cristo. Esa fue la razón por la que Cristo vino al mundo. Esa fue la razón por la que Él mismo se dio a sí mismo como rescate, como paga por nuestra desobediencia y nuestro pecado, para nosotros reconciliarnos y volver otra vez a entrar o tener acceso al reino de nuestro Padre y Creador, Dios. Entonces, mi hermano, el mensaje de Cristo, el Evangelio, no es una religión más. Cristo no es un profeta más como muchos le llaman. Cristo no es el director o jefe de un grupo más religioso. Tampoco Él es alguien que pasó en la historia. Cristo es la razón. Cristo es el propósito. Cristo es la respuesta a tu necesidad. Cristo vino para darte vida, para darte esperanza. La necesidad que hay en ti es de que se te devuelva lo que perdiste. ¿Sabes? Muchas de las religiones del mundo saben esta verdad. Y como ellos saben que el ser humano tiene necesidad, está en busca de propósito, de razón, de motivo, ellos han usado la religión para controlarles. Mas Cristo vino para darnos vida. Él dijo que Él vino para hacernos libre. Él dijo: al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. El que conoce la verdad se hace libre. Y esa es la razón por la que Cristo vino al mundo. Esa es la razón por la que hoy yo estoy parado aquí, para hablarte de la verdad, para compartir las verdades del reino, y como hemos titulado esta serie, para hablarte de los códigos del reino, la verdad, la razón, el propósito. Yo no quiero estar aquí, ni he venido aquí para controlarte, para manipularte, aunque hay muchas personas y muchas religiones que usan eso, usan la religión, usan las creencias, usan las leyes para manipular y controlar a la gente. Pero yo he venido como representante de Cristo, como representante del reino de los cielos, para hacerte libre, para que tú conozcas la verdad. Oh,
No, mi intención no es venir a manipularte, a controlarte, a decirte, ven, únete y sé parte de este grupo. No. Yo lo que estoy tratando de que tú entiendas que lo que tú estás buscando, la respuesta que tú estás necesitando, lo que tú has anhelado desde el momento que naciste hasta el momento que te mueras, es un propósito, es una razón. Y Cristo es el único que vino al mundo y dijo, el reino de Dios ahora se ha acercado, la puerta del reino se han abierto, ahora tú puedes entrar y ser ciudadano del cielo. Para eso yo estoy aquí, para eso Cristo me ha escogido, para hablarte la verdad. Sabes, el evangelio nunca va a hablar de obligación. El evangelio es libertad. Es libertad de escoger. El evangelio es libertad de tú decidir en qué reino vas a estar y a quién vas a servir. Pero la gente quiere que lo controlen, que lo manipulen. Y eso no es el evangelio. Cualquier cosa o cualquier creencia que te controla es una religión. Nosotros tenemos la libertad. Yo como pastor soy libre. Yo soy libre de obedecer a Dios o de desobedecer a Dios. Yo soy libre de pecar o de vivir una vida en santidad ante Dios. Ve lo que hace el evangelio. El evangelio lo que nos hace es libre. No nos esclaviza, sino nos hace libre. Entonces, pastor, ¿cómo usted puede obedecer a Dios? Por voluntad propia, por libertad propia. ¿Por qué yo obedezco a Dios? Porque Dios me amó, porque Dios envió a su Hijo y su Hijo murió por mí, y como su Hijo murió por mí, lo único que yo puedo hacer y devolverle a Dios es gratitud. ¿Cómo yo le devuelvo la gratitud a Dios? Siendo obediente, siguiendo lo que Dios ha establecido. Entonces, la religión es el intento humano de sustituir la necesidad del reino. Cristo llena esta necesidad. La religión ocupa al ser humano con la búsqueda del reino, mas Cristo trae el reino a nosotros. La religión lo que hace es que el hombre busque el reino, mas sin embargo, Cristo dijo, el reino de Dios ya está cerca, el reino de Dios está entre ustedes. La religión prepara al hombre para dejar la tierra. Cristo nos empodera para reinar y vivir en ella. La religión se enfoca en el cielo, Cristo se enfoca en la tierra. La religión está llegando es el hombre llegando a Dios, mas Cristo vino al hombre. Mire cómo son las cosas. Cristo vino a nosotros. Cristo vino a la humanidad. La religión está, como dije, la religión quiere escapar de la tierra. Cristo nos invita a impactar y a hacer influencia. El hecho de que tú hayas aceptado a Cristo te hace ciudadano del reino. Y cuando el reino de los cielos entre en vigencia, tú vas a disfrutar del mismo. Es por eso que el evangelio no se trata de rituales. Vengo a la iglesia el domingo, leo mi Biblia de vez en cuando. Se trata de entrar en obediencia. Cuando yo me hago ciudadano de un reino, yo me acato o adopto las leyes, los mandamientos, los códigos de ese reino. Y esa es la invitación que Cristo te está haciendo hoy. Como le dije, la verdad es que Cristo vino al mundo para hacernos libres, para devolvernos el reino que perdimos una vez, para que ya no seamos más esclavos del pecado ni tampoco de Satanás. Si obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente ciudadanos, representantes del reino, y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libre. El 36 dice: así que si el Hijo los hace libre, ustedes serán verdaderamente libres. El mensaje del Evangelio son buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia, pastor? De que ahora el reino de los cielos se ha acercado. De que tú tienes la oportunidad de que si crees en Cristo, de que si adoptas y obedeces sus mandamientos, sus enseñanzas, te conviertes en ciudadano del reino de los cielos. Y automáticamente, cuando te conviertes en ciudadanos del reino de los cielos, te conviertes y recibes los privilegios del reino. La salvación cuando el reino de Dios se establezca. El escape de la destrucción por beneficio a la ciudadanía del reino. Pero no solamente eso. Recibes la esperanza de que cuando Cristo vuelva y establezca su reino aquí en la tierra, tú reinarás con Él. Tú serás rey, serás un príncipe, serás una reina en el reino de los cielos. En el reino donde Cristo gobernará por los siglos de los siglos. ¿Ves? Esa es la esperanza del reino. Esa es la verdad que nos hace libre. Esa es la verdad que Cristo vino a traer al mundo. Él vino para rescatar lo que se había perdido, para rescatar el reino que perdimos una vez y devolvernos cuando el reino de su Padre entre en vigencia. La única manera que puedes reinar con Cristo es estando en Cristo. Solamente hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Por la libertad que Dios te ha dado, tú escoges en cuál de los dos reinos quieres estar. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero esa misma libertad que te hace libre es por la cual tú serás juzgado. Tú determinas a dónde quieres pasar la eternidad. Tú determinas dónde quieres reinar. Cristo lo dijo bien claro: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Tú determinas dónde quieres estar. Pastor, ¿cómo yo puedo volver, retomar y ser mi ciudadano del reino? Fácilmente. Cristo lo dijo al principio. Desde el principio de su mensaje, Él nos dio la clave. Él nos dio la respuesta a la pregunta. Él nos dijo cómo podemos entrar y ser partícipe del reino. Lo primero que Él dijo fue esto: arrepiéntanse de sus pecados, de su desobediencia, y conviértanse en ciudadanos del reino. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú escoges el reino donde quieres estar. Tú escoges a dónde vas a pasar la eternidad. Y como has escuchado la verdad, ahora eres responsable. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Tú escoges, tú determinas en cuál de los dos reinos vas a estar.
Pero recuérdate que cuando el reino de Dios entra en vigencia, solamente van a estar con Él los que escogieron ser ciudadanos del reino. Ahí donde estás, hoy tú puedes determinar con una simple decisión. Ahí donde estás, tú puedes decir: yo quiero ser partícipe del reino de los cielos. Yo quiero que el propósito y la razón por la que yo fui creado se restablezca en mí. Ahí donde estás, con tu rostro inclinado, lo único que tienes que hacer es esta oración. Si hoy quieres entrar y ser partícipe del reino, yo te voy a invitar, ahí donde estás, con tu rostro inclinado, que recibas el reino de los cielos, porque ya se ha acercado y se está acercando. Si quieres recibir las enseñanzas de Cristo y ser ciudadano del reino, haz esta oración conmigo con tu rostro inclinado. Padre, reconozco que soy pecador y que te he desobedecido. Señor, perdóname por mi desobediencia. Señor, yo quiero, cuando tu reino entre en vigencia, reinar en tu presencia. Y hoy, como el hombre en la cruz, digo: cuando tu reino entre en vigencia, acuérdate de mí. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la ciudadanía de los cielos y no lo borres nunca más. Amén.